Los últimos 25 años han sido los mejores de la historia del vino en España, pero solo unas pocas personas tienen memoria selectiva y criterio profesional y han formado parte activa de la revolución de una nueva cultura vitivinícola. Hoy comparto charla con uno de los grandes de la hostelería nacional. Es el icono más rotundo del sumiller español del siglo XXI. Se ha ganado el respeto de compañeros comensales y ha logrado convertirse en una referencia en el mundo del vino. Está orgulloso de ser camarero y de servir a los demás como él mismo define el oficio. Habla con sinceridad y sabiduría. Llevo 30 años siguiéndole la pista y cultivando su amistad. Estoy encantado de charlar con un hombre bueno que ha construido, sin pretenderlo, el modelo a seguir de muchos hombres y mujeres en la hostelería española. Y todo sobre un triunvirato que le define: humildad, discreción y oficio. Una casa a la que quiere y en la que ha contribuido a que fuese el restaurante más emblemático de la gastronomía española. Hoy, en las charlas del vino español, hablando de vino con Custodio Zamarra. ¿Cuántos años has hecho ese recorrido para llegar a trabajar? Pues fíjate, Javier, 41 años es una prueba aritmética. Si quitamos domingos durante 300 días al año, 320 días al año, 2 veces todos los días y algunas veces más, ¿no? Es una prueba aritmética, mucho. Es un camino que ya con los ojos cerrados, ¿no? Que me transmite pues muchas cosas, muchas sensaciones, muchas emociones, muchas... ¿Qué sientes cuando entras ahora en el nuevo Zalacaín, que tiene otra imagen? Mira, siento una cosa aquí en el estómago realmente, ¿no? Porque ha sido mi vida y es mi vida, ¿no? Y lo llevo en mis venas, ¿no? Porque es una casa que quiero mucho, ¿no? Y todavía hay muchos compañeros que de más de 40 años, ¿no? Y realmente siento mucho un sentimiento realmente profundo, ¿no? Es curioso, porque tú has trabajado ahí muy duro durante tantos años, sí. Y de embargo te retiras como los mineros. Además de haber sufrido horas y trabajar muy duro, sigues teniendo un cariño a tu oficio y a la casa donde... Pues sí, yo soy persona muy agradecida. Y realmente, como he querido mucho a esta casa, a Zalacaín, y además he tenido unos compañeros realmente magníficos, de verdad, ¿no? Y he trabajado muy duro, ¿no? Porque aquí no había horario, ¿no? Si había que hacer un día 17 horas, hacía 17 horas. Y si había que hacer otro día 8, 7 o 6, pues también lo hacía, ¿no? He tenido mucha flexibilidad y afortunadamente, ¿no? Oye, tú lo mamaste desde el principio de la ADN, porque cuando tú cuentas eso de que tú ya de niño veías pellejos de vino... Hombre, pues fíjate, en la taberna de mis abuelos yo aprendí las palabrotas de las clásicas tabernas manchegas de los años 50, porque mi madre estaba allí y entonces yo andaba a gatas ahí. Entonces todos los hombres, que no entraban las mujeres entraban ahí en la taberna los domingos después de misa a tomar el vermú. Y entonces, bueno, pues yo estaba en brazos de los hombres pues todos los días, ¿no? Cuando no sabía andar todavía, ¿no? Entonces el vocabulario era el vocabulario, digamos, un poco de la gente de campo, de la gente sana, de la gente llana, de la gente sencilla, ¿no? Y como tantos, llegó un momento, había que salir del pueblo, ir a buscar trabajo. ¿Y siempre trabajaste en la hostelería? Yo siempre trabajé en la hostelería. Yo era un estudiante muy bueno, ¿no? Los maestros pues le decían a mi madre y a mi padre: mandar al muchacho, se decía mandar al muchacho a estudiar fuera, ¿no? Y entonces, porque yo era muy buen estudiante y además, en fin, era muy buen estudiante según los maestros, ¿no? Y entonces, pero no había medios, te tenían que mandar, a Sigüenza, que es donde iban los amigos míos, los que tenían dinero, que eran 4, nada más, que son amigos míos y todavía siguen. Ha habido uno ya que ha fallecido, ¿no? Y bueno, y al final pues tuve que elegir la hostelería porque toda mi familia, por parte de mi madre, pues todos tenían medios de hostelería. Tenía un tío mío en Aranjuez que tenía un bar muy bueno, que era el Bar Regio, y entonces que trabajaba, eso era una maravilla. Además tenía mucha fama por los mejillones de la casa. Y entonces cuando acabé la escuela, pues me marché. ¿Y cuándo te colgaste el lito del antebrazo ya para tomar comanda? Pues el lito en el brazo, pues yo empecé en un restaurante que está muy cerquita de aquí, que hoy día se llama Hispania. Bueno, no se llama Hispania, ahora creo que han cambiado, es un restaurante asturiano. Era el restaurante Breda, que era en la Castellana, Paseo de la Castellana número 78, que era un restaurante muy famoso, también que había de una cadena, de unos socios cubanos y algún español, y era La Fragua, Las Lanzas, Breda y 2 bares, digamos, un poco de copas, que era como Zosca y Los Robles. Y entonces ahí, pues fue donde empecé, digamos, un poco en la restauración, en la
aquellos tiempos, ¿qué vinos había? En aquellos tiempos había nada, era prácticamente Rioja, los clásicos de Rioja, prácticamente estaban ahí, Ribera del Duero prácticamente, había Sicilia, Protos y poco más, y había 4 bodegas en Ribera del Duero, ya sabéis que Ribera del Duero pues aparece en los años 80 y tantos, algo del Penedés, de Cataluña, con Torres, algún albariño, y lógicamente algún verdejo, algunos ruedas, ya sabéis que los ruedas que había, que todo el mundo compraba en la carretera camino por Galicia. Pero vamos, poco más, los jereces, los finos, bueno, pues era lo único que había, nada más. Yo soy manchego y de mi tierra no había 4 vinos. Bueno, había mucho vino, pero eran vinos insulsos, eran vinos que no se hacían bien. Tú trabajaste en Madrid de la hostelería, la dura, la de muchas horas. De muchas horas. La de tener que... Sí. He trabajado muchas horas. En la hostelería siempre se ha dicho que no hay reloj. Y entonces entrabas a trabajar y sabías cuándo entrabas, pero no sabías de cuándo salías. Hace 30 años que te conozco y nunca te he visto despotricar contra el oficio. No. Siempre has dicho que te gustaba. ¿A ti te gustaba ser camarero? A mí me gustaba ser camarero porque yo soy un camarero. Yo soy un camarero especializado en vinos. Porque en realidad la palabra sommelier, el camarero es el tronco, luego después hay muchas ramificaciones. Claro. Son los bartenders, ahora que se llaman bartenders, los barman, los que están detrás de la barra. Y yo soy un camarero realmente especializado en vino, ¿no? Yo creo que la hostelería es una profesión hermosa, es una universidad, porque además si eres medianamente inteligente realmente aprendes muchísimo, ¿no? Y además es una profesión que es hermosa porque además intentas hacer felices a los demás. A través de una copa de vino, a través de una botella de vino, intentas que las personas sean felices, ¿no? Pero depende, tú has tenido la suerte de que has trabajado en establecimientos con una clientela que no por ser rica dejaba de ser estúpida muchas veces. Yo he pasado por esas experiencias, ¿no? Tener que silenciar tus opiniones, sabiendo de que tú conocías más, y ha habido que manejar la muleta con... Claro, yo además en los cursos, que colaboro ahora en muchos cursos de la Cámara de Comercio, etcétera, me siento realmente muy orgulloso. Más que colaborar, lo que hago es mandar mensajes. Y yo siempre empiezo con 4 mandamientos que a mí me han ido muy bien, mi filosofía de trabajo, que ha sido amabilidad, ha sido discreción, ha sido humildad y psicología y pasión. Pero realmente con esos mandamientos hay que ser muy discreto. Esta es una profesión donde ves mucho, donde por la mañana ves unas cosas y por la noche ves otras cosas, y donde hay que ser muy discreto. Tienes que echar una mano, ¿no? Echas en falta esa actitud en el servicio de mesa, cuando éramos capaces de manejar el resol, cuando tenías que apartar el plato del pescado para quitar la espina, cuando trinchabas. Todo eso que se limitó a determinados restaurantes de nivel, el resto desapareció. Sí, eso ha desaparecido. ¿Sabes lo que pasa? Que el tener profesionales realmente que sepan hacer toda esta serie de trabajos, aquí se trincha todo, aquí en Zalacaín se trincha, hay veces que en los garidones o en las mesas auxiliares que van a trinchar, el cliente tiene 5 tablas. En las temporadas de la caza, pues a lo mejor tienen becada, tienen perdiz, tienen faisán, tienen pato, tienen todo, y luego después también desespinar, pues limpiar lenguados, rodaballos, etcétera, ¿no? ¿Te acuerdas, Custodio, de aquellos años cuando empezamos a manejar el vocabulario del vino, cuando nos enfrentamos a la cata? Tú conociste los albores, el nacimiento de la sommelería, y por lo tanto fuiste de los primeros que en la hostelería entraste en ese mundo, en ese vocabulario que llegaba, en las descripciones. ¿Cómo lo llevabas al principio? Porque a todos nos daba mucho miedo. Sí, a todos nos da un poquito de miedo, y me sigue dando miedo ahora también, ¿no? Porque yo creo que a veces empleamos adjetivos a veces poco entendibles. Yo además haría una pequeña, modesta y humilde rectificación, ¿no? Yo creo que el vino como bebida sencilla, bebida realmente maravillosa, deberíamos de emplear lenguajes, adjetivos realmente que todo el mundo lo pueda entender, lenguajes mucho más cercanos para hacer que la gente venga mucho más al vino, porque hay muchas personas, la gran mayoría, que dicen esto debe ser muy difícil. Lo alejamos, claro. Sí, yo recuerdo en una carta, yo estaba de escucha además con don Pedro López Heredia, ¿no? Y me hizo mucha gracia, y lo cuento siempre como personaje del mundo del vino. Y ya no quedan, ya no quedan. Queda alguno todavía por ahí, ¿no? Pero vamos, quedan muy pocos, ¿no? Estaba yo con él, y estaba yo sentado justamente al lado, y había una persona que estaba describiendo un vino, con esos adjetivos a veces poco entendibles, y me decía don Pedro, y dice, pero bueno, este hombre que lleva ya 10 minutos hablando, y dice, ¿cuándo va a hablar del vino? Y es verdad, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo creo que el vino es una bebida, es un vehículo de amistad, es un vehículo. ¿De qué añada eres tú?
Yo soy del 49. ¿Buena añada o no? ¿La tienes controlada? Bueno, sí, la tengo controlada. Un año bueno, regular. Tú siempre hablas de la discreción. La discreción es algo que forma parte del servicio en un restaurante, sobre todo en comedores pequeños como el que nos encontramos ahora. Y tú le has servido el vino y has aconsejado a reyes, presidentes de gobierno. Por aquí han pasado todos los personajes que te puedas imaginar, Javier, todos, Desde, reyes he tenido el honor de estar muchas veces en Palacio, claro. Y además con Carmelo y con Blas, y también en Zarzuela he estado varias veces, también viendo la bodega, mío, claro, Zamorano de Guarrate, Guarrate, sí. Y Blas también, Blas de la otra Castilla, de Sigüenza, ¿no? Y entonces está muchas veces, ¿no? Para mí los reyes ha sido un honor realmente tan tremendo el haberlos servido tantas veces, ¿no? Pero presidentes de gobierno de muchas países. Presidente de todos los países, todas las personalidades que venían a Madrid, hace ya tiempo, cuando nos dieron la tercera estrella Michelin, todas pasaban por Zalagaín. Había también otros restaurantes, y sigue habiéndolo, ¿no? Como es lógico, ¿no? Como era Yogi, como era Jorge, como era el 71. Pero te hacían caso cuando tú aconsejabas el constructor poderoso. Se ponía en mis manos, sí. Yo siempre decía, custodio, mira lo que vamos a comer y recomiéndanos, queremos un Rioja, un Ribera del Duero o alguna cosa, descúbrenos, ¿no? Yo siempre, muchas veces en el petit comité, ni en petit comité tampoco, porque nunca, siempre ha sido muy discreto. A ver, estará tu vida profesional salpicada de anécdotas simpáticas. Sí, hay muchas anécdotas, siempre cuento dos, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero siempre cuento dos. Cuento una de don Camilo Cosentela, una de las noches cuando ya era premio Nobel, que siempre venía a comer hasta ¿La de la coleta? Ah, sí, lo de la coleta. Está bueno, ¿no? Te lo contaba yo a ti, ¿no? Pues un día estaba con doña Marina y entonces estaba el restaurante abarrotado, ¿no? Había muchísimas personas, ¿no? Y entonces iba yo sirviendo y tal, había servido ya el vino a él y entonces me da un bocinazo, custodio. Sí, conforme era él, ¿no? Entonces me doy la vuelta, digo, Ramiro, usted me dirá, señor, he hecho algo y tal, date la vuelta. Entonces me di la vuelta y yo, mi indumentaria, llevaba un delantal, llevaba un nudo justamente atado, que se me juntaba con el pelo. Claro. Entonces él pensaba que me había dejado coleta. Yo no tengo nada en contra de las coletas, ¿no? Entonces me dijo, pensaba que te había dejado coleta. Si hubieses tenido coleta, hubieses dejado de ser amigo mío, ¿no? Yo, Camilo, sí. ¿Y presidentes de gobierno te han pasado por aquí? Presidentes de gobierno, sí, todos han estado aquí. Don Felipe González. Además, yo creo que en este mismo salón donde estamos ahora, él tiene un amigo un portugués, ¿no? Que tiene una bodega. Han pasado todos, socialistas, de derechas. Todos. Lo bueno que tiene. Pobres muy pocos. Bueno, pues quizá personas muy humildes a veces, muy humildes también, que venían los fines de semana a lo mejor a Madrid y ahorraban para comer en Zalagaín. Y que yo además he disfrutado realmente muchísimo, ¿no? Porque yo siempre he dicho que yo he disfrutado mucho todos los días, pero sobre todo el fin de semana, porque no era el público habitual, que eran esas parejitas que venían a lo mejor cohibidas y que venían a Madrid un fin de semana, que venían de museos, que venían al teatro y que al mismo tiempo decían, vamos a ahorrar. Zalagaín siempre ha sido caro, ahora no. Zalagaín ahora se ha convertido en un restaurante que cuida mucho con la cartera y además con una carta con medios platos, ¿no? Y puedes comer realmente pues muy bien y por un precio realmente pues muy módico, ¿no? Pero ese fin de semana de esas parejitas que venían, que se ponían en tus manos y que no querían ver la carta de vinos y que trataban de que se encontrasen muy feliz. ¿Y cuántas veces te decían eso de, a ver, custodio, ¿tú qué opinas? Y la célebre pregunta de, ¿cuál es el mejor vino? Es la pregunta que tanto nos molesta, ¿no? Dime el mejor vino. Claro, el mejor vino es con arreglo a tu bolsillo lo que puedas tomar y el vino que te haga más feliz. A mí me puede hacer un vino que me hace muy feliz de 100 euros y a otra persona le hace muy feliz un vino de 20 o 30. ¿Quiénes somos nosotros para decir, hombre, hay vinos emblemáticos, vinos de continentes y no de contenidos, vinos donde estás pagando una historia? ¿Tú eres más de blanco, de rosado, de tintos? Yo soy de todo lo bueno. Yo soy de todos los buenos vinos. Yo hay momentos donde me tomo un blanco como este que estamos hoy tomando, realmente estupendo, buenísimo, que es un verdejo realmente extraordinario, y en otros momentos pues me tomo un tinto o me tomo un rosado. Yo tomo mucho rosado ahora, por ejemplo, en verano. De moda, es curioso. En verano sí, está de moda. Yo en verano ahora con mi mujer todos los días nos tomamos una botellita de vino. ¿Tú cómo viviste el nacimiento? Acuérdate de la época de Santiago, de San Miguel de Tarragón, aquellos primeros albariños de Ceciñanes, Marqués de Bizoja, los primeros riberas de
Duero, Pesquera, Protos, por supuesto, los primeros, cuando empezaron, y cuando se renovó, se reformó aquella Rioja que cambió todo. Todavía, sí, ¿Cómo viviste todo eso? Todo eso pasaba por tu... Claro, todo eso... por tu mesa de cata. Claro, todo eso ha pasado de pasar de esas bodegas más o menos centenarias que tenían mucha cantidad de vinos con poca referencia porque no había más, a los últimos 25 años, porque no hace mucho más, hace 25 o 30 años. Desde los tiempos de Llano Gorostiza, Rioja... En los tiempos 80 y tantos, que fue cuando nace Ribera del Duero, la DO, en Rueda pues también prácticamente nace en aquellos años. Pues yo he visto pasar el tiempo, ¿no? Donde los descubrimientos que venían Custodio, mira, pues pruébate este vino, que tal, que es de un viñedo más o menos viejo, que lo hacemos de esta forma y tal, ¿no? Y es de un terroir, de un terreno realmente pues muy... Nos tocaron mucho las narices, porque tuvimos que ir cambiando, porque cada año surgían nuevos aromas, nuevas series. Claro. A mí me gustan mucho los vinos con levaduras indígenas, autóctonas, ¿no? Porque te transmiten de alguna forma un paisaje, te transmiten también un terroir, te transmiten una personalidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que también hay levadura seleccionada, que también te aporta también muchísimas cosas también, pero yo he visto pasar todo ese tiempo, lo he visto pasar. Y hablando de ver pasar, conociste el inicio de la sumillería en España. Bueno, tú fuiste parte activa, prueba de ello que eres el más homenajeado de los sumilleres españoles. Fíjate, me invitaron a participar en el campeonato suizo de sumilleres en Lausanne. Hace muchos años, hace por lo menos 30 años, ¿no? Y porque Anglo-Española de Licores, que era la que llevaba la casa Ruinar aquí en España, en Madrid, en la calle Cochabamba, no se me olvida en mi vida, pues a través no había asociación española de sumilleres, y entonces había que crearla para patrocinar la Casa Ruinar, que era la casa que patrocinaba los campeonatos de sumilleres de toda Europa, de todos los países donde tenían asociación. Entonces yo me fui a Suiza, entonces me traje los estatutos, estuve participando en el campeonato suiza de sumilleres, entonces me traje los estatutos y yo no podía ser presidente por mi trabajo. Entonces querían que yo hubiese sido presidente, pero no, yo no podía, a través de un hombre que ya fallecido, que era Juan Sánchez Rubio, que era un hombre de leyes, que fue presidente de los enólogos, pues hicimos la Asociación Española de Sumilleres, que sería pues hace 30 años aproximadamente, 28 o 29 años, porque el curso de la Cámara de Comercio lleva 26, pues esto hará unos 28 o 29 años, aquella siembra fue muy fructífera. Y el presidente fue Jesús Flores, y yo fui vicepresidente. Yo conozco de Castilla y León, tengo unos amigos realmente increíbles de aquella época, todavía más de más años, ¿no? Ahí hacíamos unos cursos en la calle Modesto La Fuente en Amice, en la asociación de camareros españoles, de Metris y camareros españoles, a Pablo, a Nevado, a Ángel del Cordero, a Goyo, a Mazaca, todos amigos. Estamos hablando de los inicios. De los inicios de hace 30 y algún año. Pero es curioso, la siembra fue buena, porque la cosecha que hemos recogido, hay centenares de sumilleres en España hoy. El otro día le oí a Pablo, tuvimos una mesa redonda en el Casino de Madrid, debido a los 200 años de la sumillería en el mundo, y le preguntaron a Pablo, dice, oye Pablo, ¿cuántos sumilleres hay en España en estos momentos? Y no sé si mal no recuerdo, dice unos 6.000, 5.500 o 6.000, y hace 25 o 30 años éramos con los dedos 10 o 12. Bueno, nada, éramos 4. Éramos 4. Que sean discretos, que sean humildes, que es una profesión realmente hermosa. Y cuando digo hermosa, porque no hay cosa más hermosa que hacer felices a los demás, ¿no? Y de alguna forma que no piensen, que esto sí que es muy importante, que no piensen que los protagonistas son ellos. Claro. Los protagonistas son las personas, y hacer los protagonistas a las personas que están sentados en la mesa, ¿no? Que no se les olvide eso, ¿no? Y si no se les olvida eso, que nosotros tampoco estamos para dar clases magistrales absolutamente a nadie. Que nosotros, si un cliente nos pide que le digamos algo del vino, nosotros se lo decimos con mucha discreción y sobre todo con palabras, un lenguaje muy entendible, y poco más, y atender bien, servir bien, buscar la copa, buscar todo lo que rodea de alguna forma un poco al vino, porque al final el vino es liturgia. Yo creo que el restaurante es el sitio idóneo para poder disfrutar de un vino. En casa también lo disfrutas, pero en el restaurante se crea una atmósfera y se crea una liturgia y se crea un ritual realmente importantísimo para todavía disfrutar mucho más, ¿no? Y sobre todo cuando lo disfrutas con un buen amigo, con una buena amiga, con tu amante, con tu novia, con tu familia, con tus amigos.
da igual, ¿no? Custodio, ¿hasta qué punto eres partidario de esos maridajes que a veces nos obligan a ir acompañando cada plato con un vino en distintas tipologías? Yo, particularmente, yo no soy muy partidario de cambiar mucho, ¿eh? Bueno, tienes que cambiar, ¿no? Porque tienes que cambiar, pero hablas con el cliente, primeramente hablas con la mesa, les dices si desean un vino para cada plato, si desean un vino para cada 2 platos, entonces bueno, es un juego, ¿no? Pero yo creo que cada mesa es diferente. Hay personas que sí quieren probar, eso sí, si se pone que sea muy poquita cantidad. Porque hay veces que se pone mucha cantidad y es que no te da tiempo, porque además cuando son menús muy largos, los platos son muy chiquititos, son muy pequeños. Y más ahora. Y más ahora, por eso digo, y más ahora. Y entonces si te pones mucha cantidad, al final si te bebes todo sales borracho. Entonces yo soy partidario de 3 o 4 vinos con un menú de 7 o 8 platos, pues yo creo que es más que suficiente. Pero todo eso también te lo marca un poco el cliente, ¿no? Hay menús ya que están marcados ya una serie de vinos, pero es un juego, ¿no? Yo creo que la comunicación de cliente-sommelier es fundamental. Tú siempre estás muy orgulloso del Zalacaín, y además te muy sientes orgulloso de Zalacaín, de esta sí, casa. sí. Ya le pueden cambiar la decoración, que aquí está parte de tu vida y de muchos compañeros. Pero hay un personaje central al que tú siempre has tenido una especial veneración, era Jesús Ollarvide. Sí, la verdad sí, es el que me abre. Yo le tengo un cariño, un respeto y una admiración, porque yo además, yo era un camarero, yo venía de camarero, y lo que he seguido siendo durante toda mi vida, ¿no? Como ya te he comentado antes, ¿no? Y entonces me dijo, Custodio, tú vas a ser sommelier, ¿no? Pero cosa que yo pensaba que iba a ser para... Porque sabías de vinos. Más que saber de vino, yo no sabía mucho de vino, lo que pasa es que me gustaba mucho. Bueno, no sabíamos casi nadie en este país de vino, ¿no? Y entonces él me vio porque los primeros días en los salones privados, antes de inaugurarse, pues él daba sus comidas con sus amigos, entonces yo no sé si vería alguna historia en mí o alguna forma o algo. Me dijo, Custodio, tú vas a ser sommelier, ¿no? Y me tuvo como un mes a prueba. Y un día me llama al despacho y me dice, Custodio, estamos muy contentos contigo. Y Tario, muchísimas gracias, don Jesús, él y la señora, ¿no? Dice, te vamos a vestir. Entonces al mes me mandaron a una tiendecita, a una peletería que había ahí en la calle Toledo. Sí. Pero después han vestido todos los compañeros de todos los sitios aquí en Madrid. ¿Cómo es el uniforme? ¿Dónde te has hecho el delantal? Entonces yo le mandaba allí a esta tiendecita, que era muy chiquitita, muy pequeña, al lado de la Catedral de la Almudena. Y entonces ya me vestí. Y entonces me regaló un catavino, que ha sido el que he llevado durante los 40 y tantos años de mi vida, golpeándome con una llave del siglo XVIII, era del 1700 y pico, y yo lo que pensaba que era para un mes se convirtió en mi vida, se convirtió en mi pasión. Buen favor nos hizo la sommelería española. Le tengo mucho cariño. Me regaló los 2 primeros libros de vinos, me los regaló don Jesús antes del verano. Y yo me casé en el primer año, y entonces antes del verano dice, toma, dice, léete todo lo que puedas, que era el gran libro del vino de Editorial Blume y el gusto del vino de Milpino. Fueron mis 2 primeros libros que... ¿Libros de cabecera? Sí, mis libros de cabecera, pero también estoy muy agradecido a la siguiente familia, a la familia Cereceda, también a don Luis, y luego después a Susana, don Luis falleció, y cuando me jubilé, que fue el último día del año 2013, Susana me llama aparte y me dice, ¿por qué te vas, Custodio? Digo, pues mire usted, Susana, digo, me marcho, digo, porque estoy muy feliz. Y en la vida te tienes que marchar de los sitios donde eres feliz. A mí no me tienen que abrir puertas. Digo, yo no he visto crecer a mis hijos. Quiero ver crecer a mis nietas. Y al final tampoco lo estoy consiguiendo, porque al final estoy tan liado todos los días con historias de compromisos, de tantas amistades, de tantos amigos, que es lo que te ha dado esta profesión, esta bendita profesión, ¿no? Te lo has merecido. Además, la imagen que tenemos todos de Custodio Zamarra es Tastevín, el peto de cuero, vestido. ¿Lo echas en falta en los restaurantes? ¿Tú crees que un restaurante con sus estrellas debe tener un personaje uniformado en el comedor? A veces el hábito nace al monje, Javier. Yo también siempre digo mucho, ¿no?, que se da por hecho que en un restaurante de lujo, un restaurante importante, ¿no?, que vayan vestidos, ataviados de esta forma y tal, ¿no? Pero para mí, fíjate lo que te voy a decir, para mí todavía es más importante cuando llegas a un sitio sencillo, humilde, donde no vas a pagar mucho y te encuentras una persona que no va vestida, pero que te tratan maravillosamente bien y que te cuidan y que te recomiendan perfectamente bien el vino y que te
y que ves que sabe, ¿no? Para mí eso todavía es tan importante o más importante que ese personaje que a veces te defrauda, que va con eso actuando, que a mí me recuerda mucho muchos clientes, o sea, muchas personas que venían con sus abuelos y venían con sus padres a Zaragoín. Y mira, hace muy poco en el Ministerio de Agricultura me vino una familia y me dice, nos acordamos de usted, custodio, y dice, porque íbamos con mis padres y mis abuelos y nos acordamos de ese atuendo, de ese cenicero que lleva usted colgado. El cenicero lleva usted colgado, ¿no? Custodio, la supremacía de las virtudes, de la calidad y de los vinos, ¿reside solo en los vinos caros? ¿O puede haber la misma honestidad en un vino de consumo, de calidad por supuesto, pero donde podamos alternar a diario? No, yo siempre he dicho, y además me han criticado algunas veces por ello también, ¿no? Yo antes de las antiguas pesetas siempre decía que enológicamente no había ningún vino que costase más de 5.000 pesetas. Yo hoy lo he cambiado a 50 euros. Enológicamente no hay ningún vino que cueste más de 50 euros. Que yo realmente estoy muy satisfecho y muy orgulloso de que haya vinos de alguna forma muy caros, ¿no? O sea, no muy caros, de un precio muy alto, ¿no? Porque al final todo es una oferta y una demanda. Y entonces, porque en los vinos no solamente se paga el contenido, lo que vemos en la copa, lo que tiene la botella, pagamos la historia, ¿no? Y la historia también es muy importante, ¿no? Hay algunas anécdotas que yo cuento, ¿no? Yo creo que estamos en un país donde tenemos una relación calidad-precio realmente maravillosa, donde en un abanico realmente de sensaciones sensoriales, y donde tú puedes disfrutar maravillosamente bien con un vino en mesa, en restaurante, en este restaurante, que no se graban mucho los vinos de entre 25 y 30 euros. Para mí yo creo que es el precio realmente razonable de equilibrio. ¿Qué consejo darías a los sumilleres que hoy están trabajando en restaurantes y que almacenen en su bodega vinos o que tiren de las tiendas especializadas que tienen más gama? De los distribuidores, hoy día hay mucho más flexibilidad. Y hoy día tienen una capacidad en estos momentos de comprar. Antes comprábamos muchas cajas y hoy día afortunadamente podemos comprar de caja en caja o de 2 cajas de 12 botellas o 6 botellas. Yo creo que la rotación realmente es muy importante. Lo que sí les recomiendo yo en mi última etapa de mi vida, porque la experiencia pues te das cuenta de que al final lo que me gustaba recomendar, lógicamente vinos que me gustasen mucho, que cuidasen mucho la cartera también, sabiendo un poco qué tipo de cliente tenías, pero sobre todo de sitios y bodegas y zonas donde conoces el sitio, conoces la tierra, conoces cómo lo hacen, puedes mirar a la persona a los ojos, es cliente tuyo, porque al final, porque a veces nos enfrascamos en recomendar muchas cosas de fuera, que es verdad que los vinos no tienen fronteras, porque los vinos no tienen fronteras, los vinos como vehículo de placer no tiene frontera, pero a mí al final me gustaba recomendar, porque tenía argumentación para decir, mira, este vino es de tal viñedo, hacen no sé cuántas botellas, lo conocía al dueño, conocía al enólogo, venían a Zaragoín, entonces yo les recomiendo que sigan vendiendo su vino de fuera, porque también hay que venderlos, ¿no? Tú has sido testigo directo de todos los grandes acontecimientos, la polémica del brandy y del coñac, del cava y el espumoso, el nacimiento del priorato, de la Ribera del Duero, el nacimiento de los verdugos. ¿Te ha tocado? En los últimos 30 años, todo lo que ha pasado en el mundo del vino. Todo lo que ha pasado en el mundo del vino. Ya te digo que llevo desde el año, vinculado profesionalmente al mundo del vino desde el año 73, profesionalmente, ¿no? Anteriormente me gustaba, pero lógicamente con una profundidad muy escasa, ¿no? Pero imagínate lo que ha ocurrido en nuestro país en los años 73. En los años 73 hasta nuestros días, lo que ha cambiado, pero fundamentalmente en los últimos 25-30 años. Tremendo, cuando nace la Ribera del Duero, que tenemos ahí una bodega, nos tenemos que sentir orgullosos realmente de esa bodega, de muchas, que hay en Castilla, ¿no? Que hay en Castilla y León, pero la bodega Sicilia, ¿no? Que no hay bodega en el mundo, que por eso es un nombre indica único, porque es única realmente en el mundo, y nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de tener esa bodega en nuestro país, y en Castilla, en Valladolid, en Valbuena de Duero. Maravilloso, porque no hay ningún vino. Yo he probado todos los grandes vinos míticos del mundo, todos. Y se me puede quedar alguno, ¿no? Que a veces cuando estás catando un vino de esos reflexionas, lo pruebas con el cerebro y lo pruebas también con el corazón. Pero es el vino más barato, Vega Sicilia, de todos los grandes vinos míticos que hay en el mundo.
y además con otra particularidad, que son vinos que no salen con menos de 10 años, o sea, están inmovilizados durante 10 años ahí descansando, haciéndose hombres o mujeres en la bodega, ahí con su clima, con su temperatura, con su tiempo de barrica preciso que exige o quiere la bodega. Pues de alguna forma hay pocas bodegas en el mundo, pocas bodegas en el mundo como Bodega Sicilia. ¿Qué hiciste el día después? Yo estuve unos días antes cenando contigo aquí, pero ¿qué hiciste el día después? ¿Qué pasó? No, yo no me lo creía, Yo, bueno, y todavía hay muchas noches, todavía hay, palabra de honor, Yo todavía hay muchas noches. Pero si no paras. Que estoy dormido y estoy soñando. Todos tenemos sueños, ¿no? Claro. Y entonces estoy soñando y estoy pensando que me falta el vino en la mesa 17, que tengo que poner el vino en la mesa 3 o en la mesa 6, y palabra de honor, Sí. Todavía no se me quita de la cabeza, prácticamente ya se va, no, palabra de honor, ¿no? Y muchas veces mi mujer dice, ¿has dormido mal esta noche, no? Y estaba pensando en Zargaín, ¿no? Y sigo pensando en Zargaín. Yo no sé si es bueno o malo, posiblemente quizá no sea bueno, ¿no? Pero bueno, es una casa, cuando estás 41 años y has sido feliz, pues no lo puedes olvidar, ¿no? Supongo que te habrá marcado Pío Baroja, lo barojiano, sí, ha estado siempre muy ligado. Sí. Regalabais un libro Regalamos un libro, sí, además tú le tienes. Zargaín, yo lo tengo. Tú le tienes, un libro precioso, muy bien ilustrado. Nacido de Pío Baroja. De Pío Baroja, sí, era un escritor, bueno, pues todos hemos leído, yo he leído el libro, pues muy había bien. una foto, había un cuadro en Zargaín antiguo. Sí, bueno, y luego después muchos salones. Este salón que le han cambiado, que es muy bonito, que realmente es diferente totalmente. Antes se llamaba Vajilla, ahora quiero que se llama Linda. Sí, el salón Linda, pero ahí el otro salón que era el Urbasa. El Urbasa, pero hay un plato que todavía está en la carta de Zargaín, que es el bacalao Tellagordi, que hay un vocabulario, lógicamente, en la escritura de Pío Baroja, ¿no? ¿Cómo llevas roja? Alguien como tú, tan cabal como siempre has sido, el fenómeno político de los últimos años, donde los del vino, que nunca hemos tenido fronteras, que hemos catado una mesa, un chacolí, un cava, un mancha, un jerez, un ribera, un Rías Baixas, ¿cómo lo llevas todo? A mí me da mucha pena. Yo realmente me da muchísima pena. Yo he estado hace 2 años, estuve en Cataluña. Estuve pasando 4 días en un puente de mayo con mi familia, con mi hija, con mis nietas. Le encantó Barcelona, le encanta Cataluña, a mí me da muchísima pena. Estos son los políticos realmente a mí me da una pena tremenda, porque además yo creo que es un caldo, yo creo que no se creen ni lo que dicen. Claro. Yo creo que es un caldo de cultivo. Los es un caldo de, bien claro, todo siempre. Es un caldo de cultivo para ellos estar ahí en el poder. Y yo a mí me da, digo, ¿cómo es posible, no? Esta gente que hoy día se tiende a desaparecer fronteras, se tiende a desaparecer absolutamente todo, ¿no? Y yo, fíjate, en el mundo del vino, ¿no? Que tenía una cantidad de vinos, y hablo todavía como si estuviese trabajando, ¿no? Y de alguna forma, y tantos amigos de Cataluña, de tantas bodegas entrañables, buena gente, trabajadores, unos empresarios realmente increíbles, fantásticos, y que haya 4, porque son 4 personas que quieran distorsionar de alguna forma, y no lo puedo entender, palabra de honor, ¿no? Y yo es que de verdad, no sé, quiero mucho a mi tierra, quiero mucho a mi país, y creo que tenemos un país realmente maravilloso, un país de todo, de cultura, de clima, de gastronomía, de paisajes, absolutamente de todo maravilloso. Cuando sales fuera te das cuenta que tenemos un país envidiable, ¿no? Y que haya personas que se lo quieran cargar, pero bueno, ¿esto qué es? A veces, cuando te llega la puntuación Parker, el comentario de un prescriptor o de un periodista, sí. ¿Cómo me tocó hacerlo a mí? Pero sí. Y a veces no coincidíamos. Ya. Pero, ¿has coincidido siempre con las puntuaciones? Pero es verdad, la guía Parker, como la guía Pellín, como las otras guías que se hacen, la guía Provenza, la guía tal, ¿no? Pero cuando una guía te orienta, has hablado de Parker, hablamos de Parker, ¿no? Y cuando Parker te da un vino 93 puntos, 94 puntos, podrás coincidir que te guste más o te guste menos. No suele fallar. Pero no suele fallar, no es malo, ¿eh? La guía Parker es una crítica realmente, pues yo creo que muy orientativa, que te orienta, ¿no? Porque es verdad, no hay publicidad, no está sujeto absolutamente a nada, y entonces cuando tienes un vino que te pone 91 puntos Parker o 92 puntos Parker o 98 puntos Parker, yo no creo en los 100 puntos Parker. He vendido muchos vinos 100 puntos Parker, ¿no? Porque yo no creo en la perfección. La perfección yo creo que no existe. Y cuando llegan los concursos internacionales, cuando aparecen las medallas de oro, la gran medalla de oro de muchos concursos, tampoco fallan. Claro, hay que romper. Quiero decir que tiene que haber vinos que son medallas de oro, porque
que te gustan mucho, hay un panel de cata realmente profesional y donde los criterios, bueno, hay que valorarlos, y cuando catas el vino te gusta mucho, pues hay que partir de una puntuación. Pues si te gusta mucho, de verdad que te impone, digamos, una puntuación. Si hay un vino que te ha gustado y lo has puntuado en 85 puntos, 87 puntos, y llega al siguiente y te gusta más, pues tienes que ir subiendo, ¿no? Y llegas a uno que te emociona y dices, pues esto es una maravilla, esto realmente es un vino importante, ¿no? Pero yo 100 puntos Parker, digo 100 puntos en cualquier guía, me da igual, porque aquí tenemos también muy buenas guías, ¿no? Como ya te he comentado, está la Provenza, está la de Peñín, está creo que también la de Vivir el Vino, bueno, hay varias guías, ¿no? Pero yo los 100 nunca se los doy. Yo además soy de los que digo que nosotros somos uno de los 3 países más importantes de vinos del mundo, sin lugar a dudas, o uno de los 2 países más importantes del mundo, y también digo que si hiciésemos una cata de los 100 vinos más importantes del mundo, pues tendríamos muchos vinos españoles dentro de los 100 vinos más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Custodio, ¿cómo ves el vino español ahora? Después de tu experiencia, de todos estos años, de décadas catando vinos, ¿cómo ves el momento? El mejor momento en la historia, sin lugar a dudas, ¿no? Pero es un momento que no se puede parar, que tenemos que ir a más todavía. Todavía hay cosas que pruebas y catas muy mejorables, ¿no? Pero no ha habido un momento en la historia, los vinos se hacen ahora, en todas las zonas, en todas las zonas, en esas zonas que antes era impensable, ¿no? Claro. De esas zonas rústicas. Fíjate Castilla y León, fíjate Rueda, que vi de alguna forma que hoy día están en más de 100 millones de botellas, ¿no? Con esta variedad que es la Verdejo, que es una variedad realmente, pues bueno, también muy interesante. Yo no puedo dejar nunca el vino, Javier. Yo ya tengo dicho que ese último día que tendrá que llegar, bueno, tiene que llegar a todos, que sea lo más lejos posible, ¿no? Pero que esté bien de salud. Si no estoy bien de salud, que me lleve cuando quieran, ¿no? Que metan una botellita de vino, ya lo sabe mi mujer. Placer, voy a brindar contigo una vez más con la Verdejo, que ha sido una revolución, la verdad. Sí, además de verdad, sí. Está buenísimo, Está estupendo. La sensación táctil que encuentras en los labios con un cristal fino realmente es algo maravilloso. Y además el volumen en boca. El volumen, Verdejo es un vino magnífico, sí. Y todavía recordamos los toques almendrados de toda la vida. Yo me imagino que este vino pues tiene su crianza con sus lías, con sus levaduras, y eso es lo que le da esa manoproteína, ese corte graso, ese volumen, realmente que está realmente fantástico, ¿no? Y además tiene una temperatura estupenda, porque no está demasiado frío, tiene su frescor, pero no está demasiado frío, y en boca realmente está esplendoroso. Un placer, viejo amigo. Javier, un placer siempre, viejo amigo.